Y enfoques, actualidad informativa en perspectiva. Este es un programa que indiscutiblemente analizamos los principales temas de interés nacional, aquellos que tienen ese impacto tanto lo local como también fuera de lo local, pero sobre todo que a nosotros siempre nos interesa conocer su opinión sobre esos asuntos de interés colectivo. Por esa razón, en nuestra pregunta sondeo de la semana, usted puede por ahí expresar su disentir, su sentir, qué usted piensa sobre esos principales temas. Por esta razón, vámonos de inmediato con los resultados de la pregunta de la semana. Los resultados de la pregunta de la semana con relación: ¿están las autoridades haciendo lo suficiente para enfrentar con éxito el caos del tránsito de Santiago? Los resultados arrojan lo siguiente: sí 0.00% y el no un 100%. Ahí están los resultados de nuestra pregunta sondeo y con relación a ella también compartimos algunas que otras opiniones o más bien las respuestas que han emitido nuestros televidentes. Buenas tardes. Las autoridades tienen que ponerse más fuertes, sobre todo con los dueños del país, motoristas y transporte público. La siguiente opinión. Buenas tardes. No, en Santiago no están haciendo lo correcto para el tránsito. Agradecer como siempre la importancia de usted opinar sobre nuestro tema de interés a través de nuestra pregunta sondeo. Y esta tarde en Puntos y Enfoques, volviéndoles a dar la bienvenida, por supuesto, retomando esa esencia de sentirnos nosotros muy agradecidos por su fiel sintonía. Este es un programa muy especial porque vamos a analizar uno de los temas más importantes de los últimos meses, en especial de estas últimas semanas, porque desde que empezó la guerra, Estados Unidos, Irán e Israel, uno cree que solamente por allá el tema está convulso a nivel beligerante, pero precisamente esa guerra incide precisamente en las economías del mundo y nosotros somos parte de esos efectos, sentimos precisamente toda esa situación bélica que se traduce a cierre de economía, se traduce a cargas impositivas y ahí en eso de cargas impositivas es que se vuelve especial este programa de Puntos y Enfoques, porque hoy tengo dos frentes, me siento como en un tribunal económico en donde vengo, al igual que todos ustedes, a orientarme a aprender de un exquisito panel, porque indiscutiblemente que tengo de la mano a dos importantes economistas dominicanos. Tengo de mi lado de mi derecha, como de costumbre, todo siempre que tenemos un tema, por supuesto, de interés económico, a nuestro querido Radamés García González, a quien le doy las buenas tardes. Buenas tardes, Leina. Amigos y amigas televidentes. Aquí estamos. Y por supuesto del otro lado tenemos al señor Agustín González, que es un especialista en muchísimos temas de interés, pero ahora vamos a tomar esa expertise de ser economista, porque sucede que nuevamente el gobierno ha tomado medidas económicas. Y digo nuevamente porque ya hace un tiempo el gobierno se reunió en un consejo de gobierno específico, se reunió incluso haciendo una especie de recorrido por los diferentes sectores de la sociedad para consensuar precisamente las propuestas de medidas económicas que ya viene implementando. Pero ahora se agregan otras que es ahí precisamente donde nos vamos a detener. Así que aprovecho y voy a hacer preguntas. Yo soy hoy no la periodista, sino la estudiante de economía, porque indiscutiblemente el interés de Puntos y Enfoques es que ustedes puedan conocer de manera llana qué medidas ha tomado el gobierno. Así que aprovecho y hago la siguiente pregunta. Gracias, Leina, porque me saludaste. Y gracias. Siempre. Primero, ¿cómo conocer cuáles son las medidas económicas? Porque los periódicos, como ha de ser, toman ciertos puntos de las medidas, toman de un ladito a otro, pero ustedes redefiniéndolas para que el público las pueda conocer. ¿En qué consisten estas nuevas medidas económicas o disposiciones? Antes, Leina, sí, yo pienso que es bueno ver el contexto. Sí, ¿en qué momento se toman esas medidas económicas? Porque es un momento muy especial, un contexto internacional caracterizada por la guerra en el Medio Oriente, que ha tenido, muchos creían que las guerras solamente se libraban en el campo de batalla, pero esta se está librando también en el campo económico. Sobre todo. Sí, el control de Irán del estrecho de Hormuz y el disparo de los precios de los combustibles, de los energéticos en general. Sí. Petróleo, gas natural particularmente, pues ha tenido un impacto, un choque
de oferta particularmente petrolera que ha afectado la economía mundial. Y aunque la economía dominicana, los organismos internacionales dicen que es muy resiliente, es decir, que tiene cierta fortaleza, de todas maneras es una economía que para mantener la estabilidad macroeconómica y también la estabilidad social y política, que es muy importante, hay que incrementar los ingresos y también favorecer a determinados sectores. En este caso, no solo se toman medidas de carácter fiscales, sino que también se ceden en recaudaciones, que es bueno que más adelante veamos esa diferente. En América Latina ha sido muy difícil hacer ajustes fiscales o reformas tributarias por la oposición. En Colombia hubo prácticamente casi una insurrección. Sí, sí. Hace varios años, cuando en el gobierno de Iván Duque se produjo una reforma fiscal. Y así en otros gobiernos también. Entonces los gobiernos tratan de no hacerla o las posponen por el costo social y político que tienen las mismas. No, usted sabe que me hace recordar que cuando el expresidente Danilo Medina estaba aspirando a presidente, recuerdo que era como precisamente en estos meses, que el presidente en ese momento, Leonel Fernández, disponía de hacer una reforma fiscal y le dijo que era un palo encebado. Sí, entonces, exacto. ¿Qué tan palo encebado viene siendo esto para nosotros? Porque usted ha hablado de este contexto, no ha puesto en la esfera específicamente de América Latina, donde no únicamente ese impacto de esa guerra nos toca a nosotros. Pero entonces, ¿cuál es la esencia más crítica o riesgosa de estas medidas? Bien, déjame intervenir en esta parte errada. Mira, Eina, esta reforma o intento de reforma tiene fundamentalmente dos características que la distinguen de otros esfuerzos que ha hecho no solamente el gobierno o los dos gobiernos de Luis Abinader, sino también de gobiernos anteriores. La primera es que es un intento de reforma progresiva. Progresiva implica que se está poniendo el dedo sobre la llaga fiscal en los mayores contribuyentes, no en los menores contribuyentes. Y es una reforma escalable, es decir, en la medida tú tienes más ingresos como persona física o como persona moral, en esa misma medida se te va a agravar más desde el punto de vista impositivo. La otra característica que nosotros observamos es que el ministro de Hacienda y Economía, el actual ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, ha inaugurado una etapa de diálogo y de concertación, de conversaciones cercanas con diversos sectores económicos, y ha ido creando el ambiente, ha ido creando las condiciones para que estos actores económicos entiendan la necesidad de fortalecer económicamente, de tener lo que él llama sostenibilidad fiscal, de suerte que el Estado pueda responder en condiciones adecuadas a las grandes demandas, tanto de servicios sociales, de obra de infraestructura, que tiene el gobierno y que es propio de todas las sociedades que están en dinamismo y que están en expansión, como es el caso de la economía dominicana, que es la séptima economía de América Latina. Ay, yo me quedé pensando cuando usted citó un término que dijo, voy a parafrasear, que se parece a una reforma. Entonces el que se parece es un poco, vamos a decir, como un puntito caliente, y me atrevo a preguntarle, ¿será que estas medidas económicas no son necesariamente por la crisis, son la verdadera reforma fiscal que tanto se esperaba? Agustín. Bueno, no es una verdadera reforma fiscal en el sentido
amplio de la palabra, porque no toca, en una reforma fiscal se tocan los dos componentes de la ecuación presupuestaria, el componente de gasto y el componente de ingresos. Hubo un momento en que el gobierno tocó el componente de gasto, es decir, le dijo a la población: nosotros vamos a hacer un ajuste, creo, Radamés, que eso fue en abril de este año. Nosotros vamos a hacer un ajuste y mediante ese ajuste vamos a disminuir los gastos del gobierno central en 40,000 millones aproximadamente. En esta ocasión ya no se están tomando esa parte de la ecuación, la parte de los gastos, sino la parte de los ingresos, es decir, cómo vamos a incrementar los ingresos de suerte que se pueda compensar las pérdidas que ha tenido la economía por los efectos de los conflictos de guerras internacionales. Y en ese sentido, la propuesta que se está sometiendo al Congreso Nacional no abarca todas las figuras impositivas. Por ejemplo, el ITEVI no es tocado. Una de las figuras impositivas no es tocado el ITEVI. Que es un impuesto al consumo. Y el mayor de todos, el de mayor recaudación. Es decir, que digamos que es una propuesta de simplificación fiscal, como se llama propiamente, como lo llamó propiamente el ministro de Hacienda y Economía, simplificación fiscal, donde, como decía Radamés, se eliminan algunos impuestos, se crean otros y hay otra cantidad de impuestos que no son tocados, que no se le pone la mano. Yo creo, Elena, que la situación, la coyuntura económica, social y política que vive el país llevó a estas medidas que creo que fueron inteligentes, porque tratan de tener menor impacto en los sectores más vulnerables, los sectores desposeídos, y pone la carga fundamentalmente en los grandes contribuyentes. Como decía Agustín, los impuestos al consumo son impuestos regresivos que afectan mucho a la población, como el ITEVI o el impuesto selectivo al consumo. Hay algunos impuestos selectivos al consumo, pero son fundamentalmente, por ejemplo, el impuesto que vamos a mencionarlo más adelante, pero son algunos que no afectan directamente a la gran mayoría de la población. Entonces hay que insistir en eso, que estas medidas, siempre se ha querido una reforma fiscal integral, ¿verdad? Sí, señor. Pero el actual momento que vive el país solo permite esto. Y yo creo que en general veo que los diferentes actores económicos están aceptando. Parece que hubo una consulta previamente y lo han estado aceptando de alguna manera. De manera que yo pienso que sería bueno ir viendo, si te parece bien, sí, tanto lo que cede el gobierno en recaudaciones, porque quita algunos impuestos. Eso no es muy frecuente en el país, quitar impuestos y poner impuestos. Es al quita revés. alguno y pone otro. Siempre para recaudar lo que estamos acostumbrados es la carga, la carga que te ponen, no la que te quitan. Entonces, hay dos aspectos. Sí. Cuando cede recaudaciones y cuando busca nuevas recaudaciones, ¿verdad? Sí, recaudaciones adicionales. Entonces, hay una que tiene que ver, que Agustín me va a ayudar en esta parte, porque el gran economista aquí es Agustín González Moreno. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las medidas pro crecimiento. Depreciación acelerado para promover la inversión privada a partir del 2027. Y el reembolso a los exportadores del impuesto selectivo a combustibles y seguros, al igual que actualmente ocurre con el ITEVI. ¿Tú podrías hacer un comentario a eso, Agustín? Sí, lo de la depreciación acelerada tiene que ver con la necesidad de los productores, sobre todo industriales, de que un activo que ellos compran pueda ser
repuestos o refinanciados en un plazo que no supere, digamos, los 5 años. Y bueno, alguna gente podría decir, pero el equipo está nuevo, cumplido los 5 años. Pero la realidad es que la mayoría de los países desarrollados deprecian en un plazo de 5 años. Y aquí llegan muchísimos productos importados de 5 años que aquí lo consideramos de calidad, pero en realidad no es así. Otra medida. Y la otra que tú señalabas, Radamés, que tiene que ver con el reembolso a los exportadores del impuesto selectivo a los combustibles y seguros. Los exportadores tienen una queja desde hace mucho, y es que ellos no solamente exportaban mercancías y exportaban servicios, sino que exportaban impuestos. Entonces ellos venían reclamando hacía mucho tiempo que se le devolvieran los impuestos pagados en las exportaciones. Y esa es una medida muy saludable y muy provechosa para ellos. ¿Sabes qué? Les voy a hacer una invitación porque ya nos toca irnos a una primera pausa. Okay. Antes de eso, como ya hemos visto de manera general algunas de las valoraciones que ustedes tienen, porque es un tema extenso, es un tema también técnico, importante y relevante, porque indiscutiblemente la economía es la que mueve el mundo, es la que nos permite ir en la cotidianidad, nos permite comprar, vender, subsistir, específicamente pagar nuestros servicios básicos, recibir esos servicios básicos. Entonces, vamos a compartir unas plantillas específicamente con informaciones genéricas a propósito de una de las aclaraciones que ha hecho el señor Agustín González, lo propio que ha emitido en algunas de sus opiniones y sobre todo explicaciones el señor Radamés García González. Así que vamos, señor director, con estas plantillas ilustrativas, porque fíjense, cuando don Radamés y el mismo señor don Agustín nos hablaba de manera específica de que no tocaba algunos impuestos, oiga, me gustó este título porque dice, no se trata de cargar al pueblo, se trata de proteger a los dominicanos y dominicanas. Entonces dice que en el caso me voy a ir directo para ser un poquito más precisa a lo que no se toca. No se toca el ITEVIS, no se toca el IPL, que es otro tipo, no se toca el impuesto sobre la renta de las MIPYMES, no se tocan las compras por internet, aquellos que precisamente tenían esa gran preocupación, no se tocan las plataformas digitales, es decir, para que me entiendas, usted utiliza Netflix, a eso nos vamos, usted utiliza aquella, entonces eso no va a ser tocado, no se preocupe que sobre no va, todos los jóvenes. Exacto, que su serie no le va a salir más cara. Entonces, otras medidas de protección, por ejemplo, con los programas sociales, específicamente se dice que se mantienen esos programas sociales, a las pequeñas empresas se le paga el anticipo, la mensualidad pasa a pagarlo en tres cuotas al año. Con relación a la familia, los impuestos sucesorales en la vida de padres de un 25 a un 3%, y hay varias tarifas. En cuanto a educación, es una deducción por gasto de educación que sube de un 25 a un 30% hasta un 50% para personas con discapacidad. El mínimo del exento, se dice que se indexa en un 15% para cubrir la canasta familiar del primer y segundo quintil. Entonces ahí me detengo antes de la pausa. ¿Cómo le traducimos eso en términos llanos? Porque nos preocupa la canasta, cuando hablamos precisamente del primer y el segundo quintil. O sea, se va a incrementar lo que tiene que ver con la exención de impuestos sobre la renta hasta o sea, las personas que ganan hasta 39.900 pesos no serán gravados, es exoneración de impuestos. Antes era hasta 34.400. Sí. Y ahora se va a llevar una especie de indexación. Eso va a permitir, pues, el 85%, Eleina, de las personas que asalariadas del país reciben menos de 40,000 pesos. O sea, todo aquel que pase de esa cifra que usted acaba de citar va a tener la carga. Casi 40,000 están exentos de pagar impuestos sobre la renta. Para que tengas una idea, Leina, la masa laboral dominicana es de 5 millones y algo, pero vamos a redondearlo en 5 millones. Entonces, de esos 5 millones, el 85% que no llega a los 40,000 pesos mensuales no va a pagar impuestos sobre la renta.
De ahí hacia arriba. Claro, de los 5 millones hay una parte informal. Sí, hay una parte informal. Porque solamente sí. asalariados formales hay 2.200.000. Exacto. Entonces, de ese monto, de ahí en adelante, de los 40,000 en adelante, aproximadamente 40,000, se va a pagar hasta 73,000, un 15%. La escala va subiendo, 5%, después llega a 20, 25, hasta llegar a los que ganan 400,000 o más, que van a pagar 27%. Exacto, me detuve ahí porque es precisamente cuando hablamos de la canasta. Si del tú estás ahí en los 400,000, tú... todavía no soy juez, pero en plan broma, ¿no? Pero tú entonces, hablaste del anticipo. Exacto. Que es una medida muy demandada por sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Entonces se va a eliminar los anticipos para las microempresas, que estamos hablando alrededor de 110,000 pequeñas empresas. Que son un 78%, sí, según la microempresa. Sí, representan el 78% del total de las empresas que reportan impuestos sobre la renta. En el 2025 sí. se parte de 2000. Y las pequeñas empresas pasarán a pagarlo como en persona física en 3 pagos, en vez de pagarlo mensualmente. ¿Qué diferencia hay que sea en 3 pagos, Agustín? Primero, el hecho de que se elimina los anticipos para las microempresas. ¿Y qué significa que se hagan en 3 pagos y no mensualmente? Bueno, las pequeñas. Menos estrés, menos presión. Ajá. Presión de liquidez para esas empresas. Tú mismo has sido presionado en empresas que tú has estado, ¿verdad? Tú sabes de lo que estamos hablando. Entonces, el primer pago será a los 6 meses, sí. El segundo a los 9 y el tercero a los 12. Ya. Entonces, pero eso le quita mucha presión. Ese quizás es el principal caramelo que tiene pienso yo, la eliminación del anticipo y también la exención de hasta 40,000 pesos, 39,900. Bueno, realmente son pocos los empleados, tanto a nivel privado como público, de mandos medios, de abajo, que ganan, se exceden de los 40,000 pesos. Es decir, que hacia ellos no va dirigido porque evidentemente con el costo de la canasta familiar de acuerdo al quintil va, por ejemplo... cubriría los exactamente, dos, ya entonces, no solamente el quintil número 1, sino también el quintil número 2. Exactamente, entonces no vamos a quedar ahí, vamos a seguir compartiendo algunas imágenes, pero más adelante porque es tiempo de la pausa. Y a mí me llama la atención que es la amnistía tributaria, pero eso lo vamos a conocer de manos de nuestros especialistas en este programa especial de Puntos y Enfoques tras la pausa, así que no se mueva. Puntos y Enfoques.